Bueno, hermeneutas, saludos a todos, un placer tenerlos de nuevo. Aquí estoy con el único, con el inigualable, el gran Julio C. Castillo, de nuevo con ustedes. Julio, saluda a nuestra gente. Un saludo a todos, Jesús, nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un honor, una nota estar acá de invitado, muy bacano, y muy bacano también el tema que vamos a tratar hoy. Muy chévere. Sí. De hecho, les comparto, hoy vamos a estar hablando de una película muy especial que se llama The Northman, pero antes de ello vamos a estar hablando un poco de todo lo que ha sido este tema vikingo en lo que viene siendo el cine, la literatura y las series, porque ha sido un tema muy explotado últimamente. Y un tema del cual creemos que es muy interesante hablar. Entonces venimos con una cosa muy interesante, y es que vamos primero que todo a enfocarnos en este aspecto vikingo, pero no desde la parte del cine o lo técnico del arte, sino cómo ha impactado la sociedad, y creo que tenemos unas cosas muy interesantes para decirles en cuanto a eso. Entonces, sin más allá, sin ir más lejos, entonces comencemos. Julio, ¿cuál crees que ha sido el impacto de, por ejemplo, de esta película The Northman y este movimiento, digámoslo así, vikingo en el arte? ¿Y cuál ha sido su impacto en la sociedad en la que vivimos hoy en día? ¿Qué impacto te dio todas estas producciones vikingas en nuestra sociedad? Dale, te escuchamos. Ha habido una cosa súper particular de los grupos que se conocen como supremacistas, de estos blancos del hemisferio norte que los encontramos en Estados Unidos, en Noruega, en Alemania, en Inglaterra. En Europa. En Europa en general. Exacto, en el hemisferio norte en general. Y lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo con estas personas es lo mismo que ocurrió hace unos 100, 80, 90 años con los nazis, por ejemplo, que de hecho en ese momento tampoco era una cuestión única que ellos hicieron, que fue como lo de absorber algo de una cultura precedente a la de ellos, como para justificar su partido, su ideología. Exacto, ¿cómo se dice? Como usurpar, como extraer símbolos, extraer imágenes, extraer leyendas para enriquecer el relato que les da como vida o que les da sostén a la propaganda de ellos, a su ideología. Exacto. Por ejemplo, lo que pasó con la svástica. Exacto. El símbolo de la svástica que todos conocen, es un símbolo vikingo. Exacto, ese es uno de los símbolos que podemos encontrar, y ahorita lo editaremos pues como para colocarlo acá, como para que vean la diferencia entre cómo lo utilizaron los nazis y cómo era el símbolo original. Exacto. En ese mismo orden de ideas, hay un fenómeno muy reciente, y a propósito que vamos a hablar de The Northman y lo que es un berserk. Total. Y el Alfheim y todas estas cuestiones del hombre blanco, del guerrero blanco con la piel del oso o del lobo encima. Esa es una de las imágenes más famosas que hay de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, del Capitol Hill. Capitol Hill, eso fue en 2021. Que fue el 6 de enero del 2021, que esa era la profecía de que ese día Trump iba a revertir el resultado. Cuenta bien qué fue lo que pasó en Capitol Hill en 2021. Pues es muy sencillo. Precisamente Trump estaba haciendo campaña representando. No, ya la campaña había pasado. La campaña había pasado, pero ya estaba anterior a las votaciones. No, ya habían pasado las elecciones. O sea, ya el resultado era que Biden había ganado. El resultado. Sino que el 6 de enero era como la última oportunidad, entre comillas, que tenía el vicepresidente de los Estados Unidos para dar como vuelta atrás a esas elecciones con una interpretación jurídica súper absurda. Sí, súper ficticia, súper rara. De que ellos decían que había habido fraude. Exacto. Entonces, de hecho, los negacionistas, porque en la historia reciente también hay negacionistas, la gente no entiende o no ve en serio como lo premeditado y lo auspiciado por el mismo Trump y su familia. Pues porque de hecho él y su familia estaban como en una tienda literal monitoreando todo, pues, y contentos del resultado que estaba dando esa insurrección, que de hecho yo lo dije hace un año y lo voy a seguir diciendo: el gran error o el gran golpe a la democracia, a los valores liberales de Occidente, que ha sido una construcción milenaria, el hecho de que ocurriera ese desconocimiento a lo que es la institución, a la democracia per se, de parte del presidente del nuevo mundo, del presidente del mundo libre,
eso va a generar y ya está generando un precedente. Pues sembró un precedente y ya se están viendo los resultados. Mira, por ejemplo, las elecciones de Perú, cuando gana Pedro Castillo, lo que hace Fujimori es lo mismo. Ella, su reacción inmediata es desconocer las elecciones. Sí. Ya después ella dice que sí. Y puede que nos pase acá en sí, Colombia que haya un ganador y el otro desconozca. Ese es el temor, exacto, ese es el temor. De hecho, se volvió el bastión de todo el que pierde. ¿Sabes qué? Es gravísimo porque es un negacionismo que a la larga viene a menar la confiabilidad en nuestras instituciones y las viene a hacer más débiles aún. Sí. Haciendo más débil aún nuestra democracia. Es una cosa muy delicada. Quitó la capa de estabilidad que podían caracterizar a las instituciones. Entonces ya eso quedó siendo fue un comodín a favor de. Entonces si miramos por ejemplo en Chile, cuando el otro candidato distinto a Boric, antes de que se acercaran las elecciones, él ya amenazaba. La propaganda de él, el discurso de él era decir, y no se va a reconocer porque las encuestas dicen esto a favor de nosotros y tal, pues, y una encuesta en últimas no es hacer una encuesta, y no es algo que pase solamente de derecha contra izquierda, no, es algo que va a pasar y que está pasando y que está minando las instituciones, sí, sea de derecha o de izquierda, el que correcto, lo haga, hay una... Sí. Entonces, estos... Y hay veces que pasa. Y hay veces que ocurre, desafortunadamente. O sea, es muy difícil. Por eso es que yo creo que hay que hacer un sistema de votación que sea muy exacto. Hay que aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día con celulares y cosas y evitar el fraude hacerlo mucho más difícil a partir de la tecnología que tenemos y no hacer votaciones arcaicas como la que hemos estado haciendo. Yo creo que puedo ser un poquito más radical, pero eso sería tema para otro video. Pero yo creo que eso en última lo que demuestra es la fragilidad que tiene la democracia como forma de gobierno. Total. No es negar la democracia como algo positivo, no, pero si es algo que desde el platanal se pudo hackear, ya deja mucho que desear. Total. Pero yo lo que creo es que si ya tenemos estas tecnologías, es que desde aquí podemos votar. O sea, la tecnología nos da la posibilidad de hacer unas cosas aún más transparentes. Pero es un medio, no un fin. La tecnología es un medio. Es un medio, pero hay que aplicarlo. Y si podemos hacer las cosas mucho más confiables, hay que hacerlo. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero mientras no tengamos un sistema que le dé objetividad y que le dé neutralidad y que le dé confianza. Entonces, obviamente, esto va a seguir pasando. Exacto, correcto. Entonces, y más con este precedente de Trump. Sí, completamente. Entonces ahí hay un factor cultural. Eso es lo interesante de esa insurrección gringa. Y es que, por más que uno pueda no ser partidario de Trump, el éxito que él tuvo en su campaña fue cultural. Y eso es lo que él supo explotar muy bien. Total. ¿Y qué ocurre? Y es que los 8 años de Obama, culturalmente hablando, desconocen lo que es el gringo redneck, desconocen lo que es el gringo evangélico. Explica lo que es el gringo redneck. El cuello dorado de estos gringos que son... El gringo más tradicionalista, ¿cómo es que es? El hillbilly. Lo que llaman acá en Antioquia montañero y en la costa el corroncho, así radical. Exacto. Entonces en los Estados Unidos se acostumbró a venderle al mundo la imagen de un ciudadano estadounidense. Entonces el ciudadano estadounidense o es el yuppie, o es el latino migrante que llegó a sudarla, o es el negro que ha sufrido la discriminación, o es lo que te vende la industria del entretenimiento. O es el redneck. Pero en esos 8 años de Obama se enfoca tanto en esa vuelta, en esa mezcolanza que hay entre el establecimiento y el entretenimiento, que el gringo de a pie original, por llamarlo de esa manera, queda olvidado. Entonces uno deja de percibir a los estadounidenses que todavía escuchan country, al estadounidense del sur, pues no hablándolo aquí con una connotación negativa, sino de una manera real. Así como tú lo dijiste, si en Antioquia tú vas a encontrar montañero, en la costa vas a encontrar corroncho burdo, por decirlo de alguna forma, sí, en Estados Unidos, en Estados Unidos va a estar esta persona. El cuello rojo. Entonces, en esos 8 años de Obama, estas personas, obviamente, por hacer parte de los Estados Unidos, ven como una cosa... Se sintieron apartados. Claro, porque entonces ellos empezaron a ver que antes ellos eran unos nadie, y de repente estos otros que eran nadie también ya tienen un poquito más de relevancia. Y ellos no. Entonces Trump, en sus primeros 4 años, o antes de sus primeros 4 años en su campaña, mirándolo de una perspectiva completamente neutra,
el man no obedece a un discurso cristiano, ni un discurso judío, ni a unos valores gringos, ni nada por el estilo. El man obedece a hacer billetes y a convencer a la gente. Es que el man es un showman. Y el man que dijo, ven acá, estos votantes cuántos son, o potenciales votantes cuántos pueden ser. Sí, que viene el escándalo con todas estas redes. Y apelemos a todas esas cuestiones. Y de hecho, él voltea la tajada a los 4 años siguientes, porque el primero fue el man yéndose en contra de los latinos, de los mexicanos, y generalizando que todos son criminales, etcétera. Ajá. Entonces ahí los latinos quedaron como, hey, este man qué. Pero a los 4 años, el man hace una vuelta igual de interesante. O sea, es muy, muy particular, es muy a lo Maquiavelo. Porque el tipo apela a los valores latinos, a los valores de los latinos que están en Estados Unidos. Entonces ese latino que está en Estados Unidos es el que es más conservador, es el que tiene unos valores más arraigados a lo que es el concepto de la familia tradicional, el cristianismo, lo cristiano, etc. Entonces, que es un poder votante en Estados Unidos inmenso. El tipo se aparta de esa vuelta de mexicano ladrón y no se va de forma directa a convencerlos, sino con este cuento de las redes de pedofilia, de Hillary Clinton y los ritos satánicos, y Bill Gates y Bill Clinton, e inclusive voltean la vuelta tan diametralmente que Epstein, el que se suicidó y que tuvo todos estos escándalos de cuánta porquería de pedofilia. Sí, el man era amigo de Trump. Y en esta mitología que se crea, que él crea, Trump y Epstein es como si fueran algo que nunca estuvieron juntos. Y es como, ven acá, voltearon la historia. Pues porque fotos, videos, anécdotas de ellos juntos existen y no son un secreto. Pero en el colectivo de esta gente utilizaron todas estas bases de parte de la misma porquería que representaba Epstein y la voltearon en contra, pues la volvieron mitos. Entonces, sí, uno sabe que Hillary Clinton es corrupta y apareció todos estos mails y estas filtraciones, lo mismo el hijo de Biden, eso no se desconoce. Pero eso no hace un angelito a Trump, pues. Eso por un lado, pero de ahí a afirmar que esta gente hace cultos con la sangre de los niños y que hay vainas subterráneas en las pizzerías de Estados Unidos y un montón ya eso de cosas. Intentaba venderle y lo hicieron muy bien con estas personas y al día de hoy todavía lo creen. Entonces mira que primero Obama voltea la cosa de este lado, después Esteban viene, voltea la cosa de este otro lado y Estados Unidos ya queda como completamente así. Pero bueno, eso es como a modo de contexto. Lo interesante entonces, en el Capitolio 2021, la invasión al Capitolio que todo el mundo la vio, ¿cierto? Sí, esta gente llega con todo, ¿cómo se dice? Con toda una parafernalia y un aparato. Con todo un aparato cultural representado. Entonces eso... Ellos irrumpen el Capitolio, que viene siendo ese edificio que es la representación de la democracia, a no reconocer un resultado electoral democrático, a negar los resultados, se meten allá por la fuerza, a decir, esto es mentira, vamos a tomar el poder por la fuerza. Pero lo interesante de eso, con el contexto de Eddie Northman, y hablando de esa apropiación cultural, que hoy día eso es un término que se utiliza públicamente, es como para criticar al blanco cuando dice niga, y ya se lo toman como apropiación cultural. Estos ejemplos también son de apropiación cultural. Estos rednecks, basándose en eso de la supremacía blanca y todas estas cuestiones, literalmente se acogen o roban un montón de elementos de lo que para ellos, de donde proviene la verdadera supremacía blanca. Entonces apelan a todos estos mitos vikingos, nórdicos, celtas, del norte de Europa, medievales, exacto, igualito como lo hicieron los nazis. Con la esvástica por parte de los nazis. Entonces estas personas, vemos que ellos llegan con sus cascos con cachos, que los tatuajes que tienen son con el Mjolnir. Son Ulfendin, que vamos a hablar, estar hablando de ese término ahorita. O Berserk, sí, que tienen pieles de osos o pieles de lobos sobre ellos. Y resulta que ese caso no es aislado. Entonces ahí lo vemos en una connotación política. Pero es algo que desafortunadamente también ha ido ligado a los crímenes con motivaciones raciales. Y ocurre lo mismo que el nazismo. O sea, el nazismo fue desde lo político, de una máquina de propaganda, venga, absorbamos esto. Esta gente es como, vamos a justificar estas matanzas, pues porque ya es una cuestión loca, ideológica,
en la supremacía, En la porque supremacía. entonces el blanco es el que debe mandar, entonces el blanco es el que debe estar en la cúspide. Entonces Yo quiero antes de que tú continúes, sí, aclarar por ejemplo esos términos. Tener en cuenta que supremacismo y racismo pueden ir ligados. El racismo es reconocer, pues según esta creencia pseudocientífica de 1800, que hay unas razas que son diferentes, y en esas razas que son diferentes hay unas que son superiores a otras. Entonces el supremacismo viene con decir, la mía, la blanca, es obviamente la raza superior. Esos son las diferencias que hay entre esos términos. sí, correcto. Entre los casos aislados, por ejemplo, hubo un rally en Estados Unidos a propósito de esas elecciones motivadas por Trump, que siempre tenían un tinte polémico, porque era como descarado ese sentir supremacista blanco lo que los unía. Entonces se podía llamar Unite the Right y simplemente alude a un espectro en la política, pero resulta que la simbología y la cosa que esta gente maneja giraba en torno a lo mismo, a estos símbolos nórdicos, a estos símbolos vikingos, cuestiones que ellos tergiversan pensándolo, es que estos símbolos existen porque el blanco es superior. Y no, estos símbolos realmente existieron porque era una cultura y se identificaban con ellos, ¿cierto? Sí, tenía unos ritos religiosos diferentes y culturales diferentes. Lo que pasa es que yo creo que pasa algo con esto, y es que hablar de un vikingo es excitante, porque tú estás hablando de Lario, super alto, cuajo, que llegó e invadió las Islas Británicas. Son historias que son muy entretenidas. Son atractivas. Entonces, ¿no? obviamente, reconocerte con la cultura vikinga es reconocerte con una cultura rica, hermosa, una cultura que conquistó el mundo, que llegó hasta América incluso antes de que Cristóbal Colón, el primer europeo en llegar a América. Entonces, los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América que poblaron Groenlandia, probaron primero Islandia, después Groenlandia, y después llegaron a Canadá, que viene siendo lo que ellos llaman The Vinland, la tierra del oro, la tierra hermosa. Entonces, reconocerte con esa cultura es cool. Tú no quieres reconocerte con una cultura que en teoría sea inferior o que sea muy fea o muy de baja categoría, ¿no? Sí, todo el mundo quiere reconocerse con los más cool de todos, y los mira vikingos. Que obedece desafortunadamente a esa construcción, a la fuerza de las identidades y de los nacionalismos. ¿Cómo pasó con los nazis? ¿Cómo pasó con los? O sea, los nazis es como el ejemplo extremo o el ejemplo nocivo. O sí, el ejemplo que más generó daño. Exactamente. Pero tuvo que llegar la sociedad como a ese punto de daño para entender que no era una práctica sana, porque antes de eso eran prácticas comunes también. Entonces tú miras a estos exploradores ingleses, cuando ellos empiezan a hacer sus exploraciones en el Caribe, acá en el hemisferio sur y toda la cosa, pues obviamente partía de la ignorancia de la época, pero entonces el hecho de que hayan visto un aborigen, un indígena y todas estas cuestiones, ellos ya daban por sentado que por no ser civilizados ya eran inferiores y un montón de cosas. Y claro, ellos no entendían la cosmovisión de esta persona que era diferente. Claro, exacto. Que de hecho eso es lo que pasa con las culturas. Las culturas todas son inexactas. El único punto que tienen es que son diferentes. Exacto. O sea, ninguna cultura vio que la Tierra giraba alrededor del Sol. Todas se creían, por así decirlo, la gran mayoría geocentristas, y siendo ellos cada pueblo es el centro del universo. Sí. Pero la ciencia es la que nos dice, hey, salga de sus sentidos, porque los sentidos hacen culturas inexactas e interpreta con un telescopio. Sí. Es que vea más allá del ojo. Que eso es lo bonito de la ciencia, que va más allá de la cultura, porque las culturas son inexactas, son hermosas, pero son inexactas. Y en casi todas, si yo hago una cultura, en esa cultura yo soy el centro del universo. Y casi todas caen en ese error, el error del centro. No estoy diciendo que hay unas que quizás sí dieron el clavo, pero casi todas se equivocan. Entonces, las culturas son diferentes, pero no son exactas. Entonces, simplemente verlas desde ahí. Eso es lo que las hace hermosas. Claro. Entonces, sí, decías que hubo esta invasión al Capitolio, y lo preocupante es que muchos de estos grupos radicales, ¿sí? Por ejemplo, The Proud Boys y todos estos grupos se reconocían, QAnon, se reconocían en esta cultura vikinga. Es que mira que sí va muy ligado como a un sentimiento como de venganza, como de retaliación, porque la ecuación es casi como si dijeran como, bueno, uno no puede rapear, uno no puede decir niga porque es de ellos, venga, tengamos lo de nosotros, que ellos no se van a meter con eso, porque históricamente no van a tener cómo apropiarse de algo que es exacto. El Entonces, mono de Harry. Entonces, de hecho tú lo dijiste ahorita con lo del mono, lo del Ario y todas estas vainas,
estas películas, estas series, que existan estos productos audiovisuales que con esas características físicas para estos locos, para estos radicales, realmente es más atractivo a uno. O sea, es como un, ¿cómo se dice? Como un sueño cumplido, porque claro, están colocando un hombre blanco que nadie puede derrotarlo con su mujer blanca, que nadie es más linda que ella. Entonces, claro, para ellos es como, qué maravilla, qué bendición. En Netflix me están ofreciendo lo contrario, ya todo el mundo es de otro color o tiene una preferencia sexual distinta. Acá no, acá todo es como original. Exacto. Entonces vemos como nunca hay un equilibrio, mucho menos ahora, sino que todo se presta es como para extremos, desafortunadamente. Total. Me parece muy acertado lo que estás diciendo. Pero entonces yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar al segundo punto, y es el siguiente. Entonces, ¿qué impacto, por ejemplo, tuvo la premiere de la película The Northman en todos estos grupos? Porque yo me imagino que si ellos se reconocían con la cultura vikinga, ellos obviamente ansiaban ver la película. Entonces, ¿qué puedes decirnos en cuanto a ese suceso? Bueno, esa pregunta está muy buena porque hay un dato súper particular. El director, Robert Eggers, el director de The Northman, directorzazo. Ajá. Por estas corrientes fanáticas raras, él digamos que le había tomado o había adquirido como cierto fastidio a raíz de lo que significa hoy día la cultura vikinga y la nórdica, por todas estas cosas, porque no ha sido nuevo que estos locos utilizan eso como propaganda. Simbología. Y no es sino hasta que el man va y conoce lo que es Islandia y las excavaciones arqueológicas y todas estas cuestiones, y entiende como lo rico que era esa cultura, que él dice como que carajos, ven, yo sí me meto de voy a hacer esta vaina, voy a hacer esta película. Entonces, por el lado del bacanísimo, porque lo que nos entregó fue brutal, y es la película, es un producto histórico y cultural hermoso. Es la película, y este dato es real, es la película basada en cultura, mitología nórdica, vikinga, escandinava, como se diga, más fidedigna jamás hecha antes. O sea, la investigación que tuvo esta vuelta fue brutal, y de hecho es un proyecto que se venía desarrollando como el 2011 más o menos, hasta que este man aparece 10 años de producción. Sí. Espectacular. Pero bueno, y en efecto, la cosa era muy, muy previsible. Cuando sale el tráiler y anuncian la película, tú entrabas a todos estos foros de internet, en Reddit, 4chan y toda esta mierda, y absolutamente todos estos locos estaban teniendo como orgasmos antes del momento solamente con el anuncio, porque sabían que el producto que se venía no iba a obedecer como a ese Hollywood. A Hollywood que quiere meter negros. Sí, al Hollywood y gente de color en todas partes. No, cero, era como, viene tal. De hecho, el efecto contrario es lo que ocurre cuando ven estos otros medios donde se basan en lo nórdico y juegan un poquito con la historia. Ahí el resultado con estas personas es todo lo contrario, es del boicoteo feo. Entonces, sí, ellos dicen que esas películas no son buenas. Sí, entonces por ejemplo, yo sé que Vikings tiene actores que son negros, pues y abiertamente la serie reconoce que es ficción histórica, pues como que está obedeciendo simplemente al mercado, ¿cierto? Es al mercado hoy en día que quiere ser inclusivo. Sí, sin comprometer o sin querer cambiar como la historia. Pero para esta gente obviamente eso es un insulto. Para esta gente es como, no, qué problema. Pureza, sí. De hecho, ahí está como los que se indignan porque no y los que se indignan porque sí. A eso iba, ahí está el sinsentido de lo que pasa con el Señor de los Anillos y de lo que no pasa con el Señor de los Anillos. Entonces, si tú quieres ser como fiel a un contexto histórico, el cast de toda esa vuelta va a tener que ser blanco, pues si tú quieres ser fiel. Pero si tú interpretas a estos personajes como netamente personajes, y más en un mundo ficticio, pues estoy hablando únicamente de mi perspectiva, pues tú puedes jugar con esas cosas. Un ejemplo es The Green Knight, es una película basada en una leyenda arturiana, la de Sir Gawain. El actor, el protagonista es Dev Patel, que él es de ascendencia india, personificando un personaje arturiano, que debería ser blanco. Pero en el contexto de la historia, pues realmente ni le resta ni le suma que haya tenido esas características, porque la historia de por sí es una plot driven movie, narrative driven movie. Entonces funciona, es bien. No obedece a una vuelta física ni histórica, tal. Sí. The Northman, digamos que por ser un trabajo más juicioso y por jugar ahí con lo mítico y lo fantasioso y lo real,
quizá esa es la razón. Y quizá el otro hecho que también vale la pena contar es que Alexander Skarsgård, el protagonista, o sea, la película existe por él. El man dice, mi ascendencia es esta, siempre me ha llamado la atención este tipo de vueltas, venga, hagámoslo. Y a Warner eso no le chocó, creo que fue Warner. Y ahí empezó toda la cosa. Entonces ya solamente por el lado de él, la película iba a tener un protagonista blanco, porque el man es blanco. Él es de allá. Exacto. Su papá es de allá. Exacto. Sí. Entonces, otro actorazo famoso. Sí, Stellan Skarsgård. Sí, y todo un linaje de los Skarsgård. Pero en fin, el impacto fue previsible. Esta gente obviamente fue como, qué bendición, nos vamos a ver película. Claro. Y cuando ocurre lo contrario, cuando pasan estas cosas con vikingos, entonces ellos ahí ya manejan el boicoteo. De hecho, con Thor, con la anterior Ragnarok, Taika Waititi lo que intenta hacer con la película es como volverla más sensible aún, como en el sentido inclusive, en el sentido incluyente. Entonces para estos locos era como, venga acá, es Thor, el Thor de los cómics, pero sigue siendo Thor. ¿Por qué la Valkyria es negra? ¿Por qué Valkyria tiene que ser una vieja latina, africana, etcétera? Pues una vuelta de ficción. Acá en The Northman obviamente la Valkyria sí es una mona blanca, pero porque obedece a un factor como cultural fuerte, fiel. Es que en esa época era diferente, o sea, no había aviones, la gente no se comunicaba y obviamente... O sea, si no había globalización, tú no ibas a encontrar una mezcolanza étnica como la de hoy día. Exacto. Y The Northman obedece, o sea, The Northman en pocas palabras no obedece a cumplirle un capricho a estos niños, a estos locos, no, obedece a una cultura en general, y una cultura es el cúmulo de mitos, identidad, etnia, costumbres, etcétera, y en ese sentido es fiel. Y fue obedecer a la fidelidad de la historia, de lo que se conoce en ese momento. Genial, genial. Sí, es que es una película que uno históricamente y culturalmente disfruta. Yo quiero hacer una réplica a las cosas que has dicho y es lo primero. Para ti el caso Tron, tú dices que es un punto de partida. Esta invasión del Capitolio en 2021 es un punto que pone en jaque las democracias que sigue. Cuando lo mencionaba me recordó mucho el caso de Lucius Cornelius Sulla, o ya en español lo conocemos como Lucio Cornelio Sila en la antigua Roma. Lucio Cornelio Sila fue el primero en marchar a Roma con un ejército para poder hacer poder e implantar una dictadura. ¿Qué pasa? Ese precedente es sumamente importante porque después en la posteridad los demás, cualquier pelagato se volvía imperator o general de las legiones romanas, entonces para reclamar el poder marchaba con su ejército sobre Roma y ahí se acabó lo que viene siendo la República Romana. O sea, son precedentes que ojalá que no germine y no termine replicándose en la historia. Lastimosamente la historia es cíclica. Es cíclica. Ciertos comportamientos son cíclicos porque no aprendemos de lo que hemos hecho mal. Y lo otro que te iba a decir es que me parece, por ejemplo, preocupante porque de hecho el día de ayer, domingo 15 de mayo de 2022, hubo otra masacre más por parte de un supremacista blanco, una persona que considera que los blancos son superiores a los demás colores de piel, o que me parece estúpido porque es más melanina, menos melanina en el cuerpo, y eso no determina nada. Me parece estúpido hablar de raza porque ya la ciencia dice no hay raza, hay más melanina o menos melanina. Entonces una persona está creyendo en este mito, por así decirlo, pseudocientífico de la supremacía de su raza, llegó a un barrio donde la mayoría de las personas son negras, entró a un centro comercial, no, un almacén de cadena y mató un montón de gente mientras grababa y lo proyectaba en vivo. Un muchacho de 18 años. Que obviamente si uno va a ver, me imagino que ahorita que comience a investigarle la vida, se verá identificado con este tipo de discurso. Pero bueno, es una pena. Pero ya quiero entonces que vayamos al segundo punto que vamos a discutir. En este punto lo voy a explicar yo un poco. Y es el contexto histórico. Porque bueno, ya hablamos del impacto de los vikingos en la sociedad. Pero quiero que ahora hablemos de qué es la cultura vikinga. Comencemos ya hablando, alejándonos un poco de estas estupideces que nuestra sociedad inventa sobre una cultura para justificar sus estúpidas acciones. Y enfoquémonos en lo que nos importa, que es el arte y la cultura, viéndolas como cosas preciosas que antes que
antes de dividirnos deberían unirnos más porque nos hacen diferentes y las diferencias son hermosas. Entonces, sobre la cultura vikinga y la historia vikinga hay cosas muy importantes para decir. Uno lo ve, de hecho, quiero hablar un poco del idioma inglés. Tú sabes que yo enseño inglés. En el inglés, por ejemplo, si ustedes lo ven, el inglés comienza la semana con el día lunes. Para nosotros el lunes es luna de dies, o sea, el día de la luna. Martes es Marta de dies, el día de Marte. Marte es el dios de la guerra romano. Miércoles es Mercurio, es el dios Hermes, es el dios mensajero. Jueves es Júpiter, es el dios Júpiter Optimus Maximus, el más grande de todos en la mitología romana, es el dios del trueno. Y viernes es Venus, la diosa del amor, o sea, viene un buen día para hacer el amor. Total, tiene sentido, los romanos todos los días genial. Sí. Pero en inglés tenemos que el lunes es Monday por Moon's Day, o sea, el día de la luna. Eso tiene sentido. Pero uno ve Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, y uno dice, ¿y esta vaina de dónde viene? Y viene de que Tuesday viene de Tyr, que era el dios nórdico de la guerra, o sea, el dios vikingo de la guerra. Wednesday es Wotan, que era otra de las formas en que se conocía a Odín. O sea que Wednesday es Wotan's Day, el día de Odín. Los días de la semana también en inglés son parecidos a los días de la semana en sueco, en svenska. ¿Por qué? Porque tienen la misma cultura vikinga. Y Thursday viene siendo Thor's Day, o sea, es el día de Thor, o sea, el día del dios del trueno nórdico es el jueves. Y Friday es Freya's Day, Freya era la mamá de Thor. Entonces tenemos la Santísima Trinidad vikinga, el papá Odín, Wotan's Day, miércoles. El hijo Thursday, Thor, el día de Thor, el amigo de Spider-Man. Y tenemos Friday, Freya's Day, que es la mamá de Thor. Pero entonces uno piensa, ¿pero por qué se dio esto en el idioma inglés? Y es que alrededor del año 793 Anno Domini, en la era de nuestros señores, el año 793, estos pueblos que estaban al norte de Europa, que tenían muy poca comunicación con los pueblos de más abajo del sur, estos pueblos que hoy conocemos como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, toda la gente de estos pueblos que son los pueblos que conocemos como vikingos, que se identificaban como vikingos, comienzan a bajar en sus barcas hacia el sur y comienza lo que se conoce como las invasiones de las islas británicas. Entonces ahí comienza un proceso de ¿qué? De invasión, de saqueo, de conquista del pueblo inglés, porque el pueblo inglés entonces comienza a sufrir las invasiones de estos bárbaros gigantes que vienen del norte, que saben pelear, que quieren morirse y quieren irse al Valhalla, porque para ellos morir en batalla era ir al cielo a follar, a tomar y a beber y a morir y a volver a revivir. Para los nórdicos, morir de viejo. Ajá, no morir en batalla, morir en una enfermedad. Morir de viejo era eso era cobardía, eso era algo ruin, el que no moría en la guerra. Total, entonces imagínate los cristianos viendo cómo estos manes querían matarse para poder ir a su cielo. Era muy impresionante para ellos. Ellos llegan y se apoderan de todo lo que era en esta época Inglaterra, que no se llamaba Inglaterra todavía. Las islas británicas, pero estaban divididas en varios reinos. El reino de Mercia, que viene del medio, Sussex, que es el reino del sur, Wessex, que es el reino del oeste, como dice su nombre, West, y creo que también había un Essex. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan a todas estas regiones, se da un proceso de batallas interminables donde ellos tenían, los vikingos tenían campañas donde descendían a buscar oro, a buscar de cuanta cosa y se la llevaban de vuelta para allá, a buscar gloria, oro, mujeres, violaciones, pero se da un proceso en que ellos también logran asentarse y comienzan a hacer acuerdos con los reyes británicos. Y ellos comienzan a sentarse y apoderarse de ciertos territorios. Por ejemplo, en el norte de Francia, uno de los reyes descendiente de Carlomagno muy inteligentemente hace una alianza con Rolón, el conde Rolón, que es un gigante que decían que no podía montar en caballo, entonces tenía que andar a pie. Que sale, por ejemplo, es portrait, el man tiene su papel en la saga de Vikingos, en la serie de Vikingos, siendo el hermano de Ragnar Lodbrok, que es el héroe más famoso del mundo vikingo. Pero este Rolón, por ejemplo, se asenta en la parte norte, en la parte sur de Francia,
porque el rey de Francia le dice, vea, yo le voy a pagar a usted con estas tierras para que usted me defienda a mí de la gente de su pueblo. Entonces este Rolón era un mercenario que comenzó a defender a los franceses contra su pueblo. Y ahí es donde funda esto que se llama, este territorio del sur de Francia que se llama la Normandía. Es el norte de Francia. Yo no sé, sí, es el norte, exacto, queda al norte. Que es la Normandía, que es la tierra de los hombres del norte. Y se dice que Rolón pues tuvo demasiados hijos y esos hijos fueron los que después se volvieron los reyes de toda Europa. Okay. Toda su descendencia. Con lo cual uno puede decir que la descendencia de muchos reyes de Europa durante 1000 años quizá fueron descendientes de un vikingo. El punto es que ellos también invaden toda esta parte de Inglaterra, llegan incluso hasta España, pero ellos también comienzan a comerciar y en Inglaterra ellos se establecen en una cosa que le llaman The Danelaw, que viene siendo como la ley danesa. Es un territorio que ellos logran partir con los ingleses, que le dicen The Danelaw, donde hay una ciudad, sobre todo el centro era una ciudad que se llama York, y ahí comienzan a convivir los cristianos con los paganos o los vikingos. Entonces se da el comercio entre estos pueblos. Obviamente está el factor religioso donde no faltaba el fanático cristiano que le decía a ellos heathens o les decían demonios, herejes a todas estas prácticas paganas con las que venían estos pueblos. Y obviamente no faltaba el pagano que veía en los cristianos una amenaza para su religión. Entonces, como hubo interacción, me imagino que también hubo mucho roce y mucha pelea. Pero aún así, mira que comienzo hablando de los días de la semana, porque los días de la semana en inglés, aún así, siguen siendo vikingos hoy en día. Porque decimos que hoy es jueves y jueves es Thor's Day, es el día de Thor. Entonces, ahí hay un factor cultural muy importante. Entonces, esto se ha explotado desde la literatura porque uno ve estas contradicciones. De hecho, en este mismo libro que tengo por acá, el Beowulf, aquí está Beowulf, que se lo recomendamos. Que de hecho vamos a hacer un programa sobre él, el Beowulf, donde la contradicción entre lo cristiano y lo vikingo se nota. La forma en que ven el oro, pero adoran a Dios, pero les gusta hacer pillajes, a estos pueblos escandinavos les gusta hacer pillajes, les gusta invadir otros pueblos, pero son cristianos al mismo tiempo. Entonces es una mezcolanza de culturas que quiero decirle, por ejemplo, estos supremacistas no son puras, al final no se vuelven puras, sino que comienzan a mezclarse con todos los pueblos que ellos van invadiendo. Y para mí no es descabellado pensar que uno de estos vikingos, quizá cuando llegó a las costas de España, del Mediterráneo o de África, no se enamorara de una africana. ¿Y por qué no? ¿Sí? Porque un vikingo esto no puede enamorarse de una africana. Y dar lo que decimos, esta mezcolanza de genética, que de hecho es lo que da la variación, y la variación es lo que da más estabilidad en cuanto a la supervivencia se refiere, porque no creo que la genética también sea pura. La genética le sirve la diversidad, porque la diversidad es más difícil de atacar. Cuando tú atacas a todos los que son iguales con un virus, los matas a todos, pero cuando tienes una diversidad genética, un solo virus no va a reaccionar igual en todos los cuerpos. Entonces yo creo que sí, ¿por qué no un vikingo no se enamoró de una negra de estas y se mezcló con ella? ¿Por qué no? Entonces pero ya eso son partes interpretativas que uno comienza a hacer. Entonces eso lo quería decir. Hay un montón de series y películas que nos han traído esto. Por ejemplo, hay una serie de anime, a los que les gusta el anime, está una serie, un anime que se llama The Vinland Saga. Es muy bueno, es la historia de Thorbjorn, si no estoy mal así se llama el personaje principal. Tenemos el Beowulf, que hay películas, está el libro, obviamente, que es el libro más antiguo escrito en inglés, se considera así. Tenemos la serie de Vikingos que tenemos en Netflix, y también la nueva serie de Vikingos, la secuela que se llama Vikings Valhalla. Y por último tenemos esta gran serie que se llama, esta gran película que se llama The Northman. Y de la cual entonces ya yo te quiero preguntar a ti para que sigamos hablando de ella. Entonces quiero que ya nos adentremos, ya sabiendo lo que es el contexto cultural histórico de toda esta obra.
que nos platiques, que nos platiques, ya no vi mexicano, estoy jodido, que nos hables un poco de esta serie, de esta película de Northman, y por qué crees tú que es imperativo verla, por qué verla, qué hay en esa película que te diga a ti, hey, píllatela, porque es la película. Entonces, ¿qué nos tienes para decir con eso? Con spoilers, sin spoilers, pero ahí va. Vamos a intentar no dañarle la película, sino hacerles un overview general de lo que es. Entonces, ¿por qué ver The Northman? Julio C. Castillo, ahí la tienes, suéltalo, dale. Bueno, entre las cosas interesantes de la película, como cualquier buen relato occidental, gira en torno a las relaciones filiales. Uh-huh. Pues realmente, si vemos la película desde una óptica más del psicoanálisis, la película sí gira en torno a cómo en la adultez uno es rayado por lo que uno creía que era una realidad, por los valores que son inculcados, que en este caso pueden ser una creencia, puede ser una meta, puede ser algo por qué pelear. Uh-huh. Y ese desenlace de cuando uno mata al propio héroe, pues que no es literal, es simbólico, es figurativo. Y eso es lo que ocurre con la leyenda de Hamlet. Y la leyenda de Hamlet. Ajá. Sí, y bueno, ahí sí tiremos el dato de una. El protagonista se llama Hamlet, la leyenda se llama La leyenda de Hamlet, y eso es lo que sirvió de inspiración para Shakespeare para escribir Hamlet. El que dijo to be or not to be. Uh-huh. Que de hecho ese es otro programazo que tenemos pendiente. Que de hecho, dato curioso, Anlef quiere decir como el bobito, el idiota del pueblo, el que todo el mundo se lo montaba. Pensándolo, pues eso que acabas de mencionar, esa también es como una figura que en la literatura también ha sido como explorada casi que como monomito. Uh-huh. Como el que aparenta ser menos de lo que es. Como en Yo Claudio. Uh-huh. También como esa figura dependiendo como la cultura o la óptica, cómo se ve al hombre débil. Uh-huh. Porque es un hombre débil, él acá está sacrificando mucho en esa apariencia de bobo, y eso me recuerda también El idiota de Dostoyevsky. Uh-huh. Pues allá él no estaba aparentando, él allá literalmente estaba siendo un idiota, pero por condiciones físicas, por condiciones de salud y por condiciones de su ingenuidad. Pero en fin, esta leyenda es muy importante en la connotación nórdica, uh-huh, porque es como de los mitos fundantes, como uh-huh, de las historias, como esa identidad que tenían ellos, como que acentuaba esa participación uh-huh de ellos en la guerra, porque el hecho de que existan estas leyendas lo que hace es darle un porqué, una razón de ser a lo que eres como cultura o como representante de la cultura. Entonces, claro, así como cristianos debemos ser buenos y debemos dar una mejilla si nos pegan en la otra. En la nórdica, si yo voy a pelear por todos estos símbolos y por todas estas razones y por todas estas cuestiones, así como la leyenda de Hamlet y la leyenda de, ¿cómo se llama? Ragnar, uh-huh, por ejemplo, pues como por dar uh-huh ese ejemplo. Entonces, bueno, es importante en el folclore porque en estas narraciones nórdicas, por ejemplo, esta historia viene de una leyenda fundamental que viene de la Gesta Danorum, que eso fue escrito en su momento por Saxo Grammaticus, que de hecho hoy por hoy dicen que como fuente fiable cero, ni por el puto, que esa maricada no, eso tiene muchos errores, pero que lo interesante que hizo Saxo Grammaticus fue que el nivel como de entretenimiento o de identidad que le marcó como a estas historias era muy fuerte en esa época, y es algo que hoy día se le sigue como reconociendo, no por la fidelidad con la historia, pero sí como esos elementos como picantes, como sí, esos efectos especiales tras la narración. ¿Sabes que se dice que el Saxo Grammaticus no quería escribir la historia de Hamlet, sino fue que su rey lo forzó a hacerlo? Okay. Entonces él sin querer, como que bueno, vamos a escribirla. Entonces como que le metió ese picante ahí, okay, precisamente okay, por eso. Nice. Bueno, hay muchos otros factores, por ejemplo, ya digamos que aquí lo hablamos como de una perspectiva más. Entonces, la primera vez que vemos la historia escrita fue por Saxo Grammaticus, sí, en la Gesta Danorum, ¿cierto? Sí, correcto, y eso fue por allá siglo X, siglo XII uh-huh aproximadamente. Bueno,
Otra de las cosas muy bacanas de la película, y es que bueno, si bien vamos a decir está inspirado mucho, en esa historia. si vamos a decir mucho que vamos a tratar de no decir spoilers y toda esa cuestión, el hecho de que ya mencionemos que esta vuelta está relacionada con Hamlet, pues ya eso ahí denota un monomito. Pues ustedes ya van a saber qué esperar parcialmente en ese sentido y así va a ser. Ya lo bacano es cómo la película absorbe o juega con los elementos propios de la cultura, de la realidad, que eso es lo que la hace y lo más fantástico, rica. Y juega con todo eso y todo eso se confunde. Es como si cogiera el realismo. Él no utiliza la fantasía gratuitamente como el Señor de los Anillos, sino que gira más en torno como a un realismo mágico. Y ya después uno entiende o puede interpretarse, porque esa puede ser una de las lecturas que tiene la película, es que esos momentos de magia o de hechicería o de fantasía ocurren únicamente por la visión que tiene Hamlet. Únicamente. Lo que pasa es que yo quiero explicar eso. A mí, por ejemplo, en ese sentido me pareció un personaje sumamente... Pues hablando literariamente, me pareció un acierto literario en la construcción del personaje de Hamlet. Precisamente, ¿por qué? Porque vean, si ustedes piensan, por ejemplo, en mí, yo soy una persona que veo la sociedad o mi realidad, mi cosmogonía, yo la veo desde una perspectiva en la cual yo sé que yo no soy el centro del universo. Yo, si hay algo que se mueve, sé que no es, no sé, una valquiria que me está hablando o algo por el estilo, sino que yo pienso, bueno, es un grillo, es una cucaracha. Pero una persona que vivía en esta época escuchando todas estas historias de que si moría ascendía al Valhalla, al cielo de los dioses, donde iba obviamente a tomar, a follar, a beber, a morir, para después al día siguiente de nuevo revivir, tomar, follar y ir a la batalla de nuevo y morir. Si yo constantemente desde que nazco nazco en una cultura donde se me está diciendo que la vida es así, de que hay brujas, de que hay esto, de que la vida se explica a través de la magia, de que lo que no entendemos se explica a través de la magia. Si mi cerebro está siendo constantemente bombardeado por eso, ¿qué voy a ver yo en la realidad? Mis ojos lo que van a ver son brujas, van a ver fantasmas, van a ver dioses. Entonces, cualquier cosa que yo vea que no pueda explicar, yo lo voy a interpretar desde los ojos de mi cultura, porque eso fue, o sea, desde chiquito se me dijo, ve, interpreta el mundo así, porque el mundo es así. Entonces la película me parece un acierto genial, porque llega un momento en que pasa algo y uno dice, joder, se lo llevó una valquiria, el man está volando, se murió. Pero de pronto el man despierta y uno dice, pero hey, puede que no haya sido una valquiria, puede que fue una mujer que lo cogió, lo montó en un caballo y se lo llevó. Y como el man estaba tan llevado de putas y obviamente estaba drogado porque era un berserker de esos que se... No un berserker, un Holstein de esos de que se drogan. Entonces si el man estaba drogado y interpreta la realidad así, quizás estaba alucinando. O quizás estaba viendo el mundo como él lo ve. Entonces me parece un acierto genial porque uno no sabe... Uno está viendo la película y uno no sabe si él está fumado o si eso en realidad sí pasó. Entonces la película juega muy bien con la superstición. Creo que eso es un acierto muy genial. Porque uno al final uno sabe. O sea, la película te da el derecho a dudar. Si pasó o tuvo una visión. ¿Sí? O sea, la visión fue real o es que el man estaba drogado. Pero te lo da a entender porque es que así veía el man la historia. O sea, el man interpretaba el mundo desde su cultura y eso es sumamente válido y me parece un acierto de la película, un acierto literario impresionante. Que ahí yo, chapo, me le quité el sombrero. Sí, fue muy brutal. Y bueno, en esa simbología, en esa forma en la que abstraen de la cultura, precisamente por jugar o intercalar entre la realidad y la ficción, hay muchos símbolos a lo largo de toda la película que de hecho casi todos son animales y dan fe de la relación o de la admiración que podía tener esta cultura con los animales. Entonces, por ejemplo, a lo largo de toda la película, y de hecho el primer shot es con un cuervo. Después vemos el cuervo que hace referencia a Odín. Sí, pues todo obedece a lo nórdico en general. Entonces el cuervo lo vamos a ver en distintas situaciones a lo largo de toda la película. Entonces si buscamos como ese lenguaje más intrínseco, sí, vamos a entenderlo siempre como que, claro, nos están diciendo que Odín siempre está mirando. En otro punto de la trama vamos a decirlo, ok, este es Odín siendo el Deus Ex Machina en medio de la película.
o también puede ser como esto es solamente la interpretación que tiene el mismo Hamlet, pero puede que no sea Odín. Pero en fin, eso queda como a libertad del espectador cuando aparece. Pero sabemos que si es un cuervo, mitología nórdica no es de gratis, es por Odín, porque Odín tenía estos dos cuervos, Hunin y Munin, y la misión de ellos era andar por todo Midgard y contarle todos los chismes a Odín. Entonces podemos entender eso también en la película, como que el rey cuervo va a morir. Entonces es como los cuervos ahí pendientes de cómo va a ser esa muerte. De cómo va a ser la hueá. Hamlet está preso, entonces de repente este man está libre y son un montón de cuervos donde no habían cuervos antes. Entonces a eso voy con el Deus Ex Machina, por ejemplo. Puntualmente así. No con los animales, sí, con los animales. Tenemos muchas otras, como por ejemplo el lobo. La referencia al lobo. El lobo. Entonces mira que la palabra es Olfendin. Que gira en torno a Olf, que significa wolf, que significa lobo, y Hedin, que significa fur cloak, que significa como... piel, la piel. Sí, como piel. Olfendil, Ulf es un lobo, Helden quiere decir fear o cloak, que viene siendo la piel. Entonces, ¿qué explica eso? ¿Qué es lo que pasa con ese Olfendil? Entonces, tenemos el Olfendil y tenemos también la palabra Berserk. ¿Y por qué quiero mencionar las dos al mismo tiempo? Porque la película, o sea, si bien hay una diferencia entre ser un Berserk... expliquémoslo antes lo que es un Berserk. No, Berserk, pero quiero llegar a ese punto con esto. La película, no sé si intencionalmente o si por algún motivo, en un punto se refiere a Hamlet como Beowulf, como el hombre oso lobo. Ok. Textualmente la película lo dice así: yo soy el Beowulf. Ok. Y tú buscas... Y desde la ignorancia uno asume que eso es un Berserk, lo que uno está viendo, e investigando uno ve que el Alfendin es una cosa y el Berserk es otra cosa distinta. Entonces no sé si la película cuando alude a esta persona como Beowulf es como resumiendo o acomodando los dos conceptos en una sola figura, porque Hamlet realmente termina siendo... la fusión de los dos conceptos del lobo y del oso. Y en ese punto yo no creería que es como tan de gratis, sino como hasta deliberado. Es que para que entiendan este punto bien, entonces tenemos dos palabras porque son dos cosmogonías diferentes de ver un guerrero que habían en esta cultura vikinga. La primera era el Ulfenden, que viene siendo el Ulf, que viene siendo Wolf, el lobo, y Fear, que viene siendo Cloak. Entonces era la persona que se ponía la piel de lobo, ¿cierto? El Henden. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas se ponían la piel de lobo, se decía que ellos heredaban los comportamientos de un lobo. Correcto. Pero ¿qué pasa? Un lobo es capaz de cooperar en masa, porque si ustedes ven un lobo cuando va a pelear, caza, y caza en manada, entonces es capaz de cooperar. Se dice que estos guerreros eran muy codiciados, por ejemplo, por los reyes, porque los reyes, la mayoría de su guardia personal, su guardaespaldas eran Ulfendin, que eran hombres que podían cooperar en masa y que podían obedecer. Obviamente se pegaban sus trabajas para ir a la batalla, pero eran frenesí, pero sabían cooperar. En cambio el Berserk es bear, la palabra viene de Bjorn, bear, que quiere decir oso, y Serk, que viene también como de shirt o coat, que viene siendo como un traje. Entonces la diferencia entre el Ulfendin y el Berserker es que el Berserker se comportaba como un oso y el oso es más individualista, es más gruñón. Y esa dualidad la vemos en la película exactamente. También, porque cuando vemos a Hamlet la primera vez, sí parece un Ulfendin porque está en manada. Pero cuando él ya está llevando su plan al fin y al cabo, ahí sí se comporta como un Berserk. Sí. Exacto, porque es que el Berserk es incapaz de cooperar en masa. Entonces, como el Berserk es incapaz de cooperar en masa, es inestable socialmente. Se dice que al principio la gente los admiraba porque en la batalla los Berserkers lo daban todo, los Berserk. Pero llegaba un momento en que eran tan inestables que atacaban a los de tu propio bando. Entonces terminaban matándote a ti. Imagínate tener un man de esto que vive drogado a cada rato y quiere pelear a cada rato, que es un bully que se la monta a todo el mundo. Entonces quiere apoderarse de tu mujer, apoderarse de tus tierras. Entonces obviamente ni los reyes, a nadie le convenía tener un Berserk al lado. Entonces comienzan a ser renegados de la sociedad. Pero entonces lo que nos estás diciendo es que Hamlet, por ejemplo, en la película se vuelve como la fusión de estos dos, pero es que uno lo ve en cierta parte de la película que él coopera, o sea que él es el lobo, pero después lo ve muy individualizado y allí es el oso. Y después se unen estas dos palabras. Genial. Hay otra figura también que de hecho también da razón
de cómo lo nórdico termina influyendo mucho en la cultura inglesa y en lo medieval, y en la figura del zorro. Acá también aparece un zorro de una manera muy simbólica, de hecho uno ahí sí digamos que lo siente más poético esa figura del zorro, y de hecho muy similar también a cómo en The Green Knight aparece como un guía, tanto en The Green Knight como acá en The Northman. Y para los nórdicos un zorro significa sabiduría, significa the right path. Ok, el camino correcto. El camino correcto, exacto. Y acá lo vemos así, como siendo como esas migajas de pan para Hansel y Gretel. Y en The Green Knight de alguna manera también tiene ese concepto, esa connotación. Ok. Entonces no es de gratis. O sea, acá en The Northman también se aprecia eso. Sí, o sea, es que lo bonito o lo interesante es que no estamos viendo un montón de cosas. Pues porque sí. Porque sí y que... Sino que cada imagen dice un montón de cosas. Exacto, es lo que te están diciendo entre líneas con cada aspecto de la película. De hecho, ahorita que mencionamos lo de los cuervos, hay una parte que es súper rara, súper volada, y solo se entiende desde lo que es esta cultura nórdica, y es que cuando hay el primer rito que vemos de Hamlet ya grande, cuando parece más un Alfendin que un Berserk, está como este patrón del rito, que es como un guerrero ya anciano que se ve como ciego, y él tiene este casco con cachos. Estos cachos no son como abruptamente, como si vamos a poner los cachos de un toro y ya tengamos ese casco, porque sí, no. Eso también va relacionado con los cuervos, con Hunin y Munin, porque son dos cachos. Entonces, un cacho es como para hablarle a Hunin y otro cacho es como para hablarle a Munin. Entonces mira que es como toda la mitología como ahí condensada a lo largo de toda la película. De hecho el papá de Hamlet se le dice Rey Cuervo. Y de hecho la inspiración... Que Rey Cuervo es Odín. Sí, pero yo creo que más bien se le denomina Rey Cuervo, y habrá que buscar ya el mito, es no como por equipararlo a Odín, sino antes como por el servirle a Odín, como por el ser la personificación de Hunin o de Munin. Porque son dos y se llaman Hunin y Munin, no de gratis tampoco. Uno obedece al pensamiento y otro obedece más, creo que a los recuerdos, entendiéndolo como una dualidad, como conceptos que pueden ser como hasta excluyentes, porque uno gira en torno como a la razón, uno gira en torno, sí, a la razón, eso es el pensamiento. Mientras que la memoria, los recuerdos, es la nostalgia, es lo sentimental, exacto. Entonces la película también te invita, ligado a esos símbolos, a la razón y a la dualidad del ser humano. Exacto. A la razón y al sentimiento, sí, ahí que están presentes. Uno no quiere entrar en spoilers, pero más o menos le toca. Entonces mira que ya mencionamos que este man empieza en manada, luego él está solo, pero luego de eso aparece la doncella, aparece quien va a ser la madre de sus hijos y de la descendencia y toda esta cosa. Entonces ahí también hay una dualidad, y también hay una dualidad cuando él está ligado ciegamente por el amor de madre, pero después esa figura también se rompe al final de la historia. Entonces mira que la película solo obedece a dualidades, y la dualidad más grande que recuerdo ahora mismo es la trama en sí de la película, porque la razón de vida de este tipo es la venganza. Es: vengaré a mi padre, salvaré a mi madre, mataré a mi tío. Pero al final él cumple su cometido, pero se encuentra con el Valhalla. ¿Y qué es el Valhalla? La muerte. Sí, entonces mira que también hay una exclusión ahí muy grande, porque entonces, como ven acá, la vida se acaba entonces cuando yo entro al Valhalla, pero para yo entrar al Valhalla debo morir en batalla. Entonces mira que ahí te dan a entender que la única razón de vida gira en torno a buscar la misma muerte. Y cuando vemos la escena de los cuervos, que yo digo que es muy Deus Ex Machina, entonces ahí llegamos como a los cuestionamientos que también tenemos con lo que eran los dioses griegos, y entonces el destino es uno solo, el destino es lo que uno elige, a donde uno llega por las elecciones que uno tomó, o es por lo que ya está escrito. Entonces la película también juega con eso, o sea, narrativamente es muy rica. Sí, es muy rica porque también te deja la duda en que uno al final no sabe si es así o es asado. Exacto. Entonces, pero por las mismas ilusiones, porque uno no sabe si a él lo sueltan unos cuervos o lo sueltan Olga, una persona. Por ejemplo. Sí.
No, en simbología, pues la película realmente es magnífica. Por ejemplo, esta parte, hay una montaña que es un volcán que se llama Hell, que me gusta mucho, de hecho el nombre que eligen que es Hell, porque Hell viene de infierno en inglés, de Hela, y de ahí también Valhalla, y también la palabra hall, que la tenemos incluso en español, que un hall es un salón, de hecho ese shot de ese volcán, infierno, el volcán que era la representación del infierno. Eso fue grabado en Irlanda, pero el volcán al que alude realmente existe en Islandia. Ok. Entonces en la producción lo que hicieron fue... En Irlanda e Islandia. En la vida real... Está en Irlanda. En Islandia. Ajá. Para la película lo filmaron en Irlanda. Ajá. Y transportaron de hecho la misma arena negra o la tierra negra o las piedras negras del original como para construir el volcán real. Sí. Y de hecho en Islandia, si mal no estoy, se le conoce como Hekla. Hekla. Y es por eso. ¿Sabes una cosa más que me gustaría mencionar? Y es, por ejemplo, el rol de la mujer. Esta era una sociedad que era sumamente patriarcal, porque en Vikingos se nos ha hecho considerar de que las mujeres eran guerreras y todo esto. Pero acá, según nos cuenta, por ejemplo, el director en una entrevista que vi entre él y Skarsgård, es que el protagonista, es que quizá eso era escaso, muy, muy escaso, el rol donde una mujer se imponía sobre un grupo de hombres que obviamente se creían más fuertes que ella. Eran tareas asignadas muy estrictamente, pues era como una organización jerárquica muy, ¿cómo se dice? Pues sí, muy cerrada. Uh-huh. Sí, total. Entonces, estos roles entre hombres y mujeres eran muy marcados. Por ejemplo, lo más evidente, para la hechicería, o lo que era el arte de adivinar, la magia y la brujería y todas estas cuestiones, no es que eso haya sido ilegal, no, pero era algo que solamente las mujeres podían hacer. En la película observamos que aparece un hechicero, el segundo profeta, si mal no estoy, y yo en medio de la película yo decía, él tiene como unas cosas acá, no exactamente como... No exactamente, o sea, en el pecho, pero como por el lado de las axilas. Y las prendas eran como especie de un sostén. Y eso me llamó la atención superficialmente viendo la película, como muy curioso. Y sí notaba que los brazos eran muy, muy descubiertos. Luego, entendiendo esta parte de las diferencias marcadas entre hombres y mujeres, resulta que esas prendas que él tiene me llamaron tanto la atención, eran porque eran prendas de mujer. Y eran las mismas prendas que después tiene una hechicera en medio de la película. Y es porque la regla de los vikingos era, esto no lo va a hacer nunca un hombre, y si lo va a hacer un hombre, va a tener que ser con las prendas y exactamente los mismos ritos y los mismos respetos que si es una mujer haciéndolo. Pero si yo sí va a ser un hereje, y de hecho esa es la forma en la que él aparece raro, pues siendo con unos comportamientos particulares, exactamente, como sin respeto, pues, porque de hecho para Hamlet tú ves ahí como cierto desprecio, como cierto desespero estando con el brujo, pero tú miras al tío, a Fjolnir, con la sacerdotisa que él tiene como en su... ¿Cómo se dice eso? En su tribu. En su tribu, sí. Y la interacción entre ellos dos es casi que de igual a igual. O sea, él no la trata a ella como cualquiera, ni ella lo trata a él como, oh, mi señor. No, es algo más. De hecho, el Rey Cuervo, cuando tú lo ves haciendo este rito con Hamlet cuando es niño, la interacción que él tiene con ese primer hechicero es también seria. Es como estamos ante el sacerdote, entonces venga con calma. Pero Hamlet con este hechicero hombre, la cuestión es distinta. El Hamlet tiene como un desdén. Hamlet está solamente ahí como a ver qué me va a contar este man, como porque sí, pero porque está disfrazado así. Que de hecho volvemos a lo mismo de los Berserkers y los Ulfenstein, porque se creía que cuando tú te ponías la ropa de un lobo sobre ti, tú heredabas en cierta forma parte del alma de ese animal. Entonces ellos se comportan con animal. Como se ponen como se ponen la piel de un lobo, heredan los comportamientos, o por así, o se activan ellos el comportamiento del alma del lobo, o el comportamiento del alma del bear, del oso, dependiendo de la piel que se ponga encima. Ahí, ahora que mencionas eso de Berserk, estaba olvidando otro dato muy interesante, pues porque en serio la película es muy fidedigna con la realidad. Y si no digo la palabra bien, la escribimos pues encima del video bien. Y es la poción que ellos toman
a lo largo de toda la película, Ajá. tanto la que toma Hamlet con el papá al principio, Ujú. como la que toma Hamlet con los otros, Ujú. también como La muy poción, al principio. Creo que es Nos falta Henbane o Henbane que se llama. Ujú. Y es una planta, y eso todavía existe hoy día, y las propiedades son como para cuestiones estomacales en cierta proporción. En otra proporción ya es alucinógena y en otra proporción ya es O sea, cuando ya usas venenosa. te pones a alucinar. Exacto. Y Como pasa en muchas culturas de sí, esto. y eso también eso también es eso no es de gratis, ese frenesí. Ese frenesí en el que tú ves al Berserk o al Olfenden o a Hamlet per se en la película, también es otra alusión a Odín. Es que de hecho todo en la película es una alusión a Odín y a lo que eran los nórdicos y el Valhalla y las Valquirias y el Hel y voy a morir en medio de las cenizas, todo. Entonces que ellos estén en medio del frenesí, porque Odín no en vano era el All Father, Ujú. entre tantas vainas era el dios del frenesí. Y eso iba relacionado también con ser el dios de la guerra, con ser el dios de la batalla. Porque Ujú. tú entras a la guerra, tú entras a la batalla en estado de frenesí. Y la característica real o fuerte de la palabra berserk, que es esa, es el tú no estar en tus cinco sentidos. Y por eso, Ujú. de hecho la primera vez que yo escuché la palabra fue por Wolverine, en los cómics. Ujú. Y Wolverine, cuando él sale del Weapon X Project, él está en modo berserk y él está fuera de sí y él no recuerda nada de esa cuestión y viene de ahí, porque eso es la guerra. La guerra no, pues, una guerra mirándolo de una perspectiva bruta, dejando de lado lo que es Sun Tzu. Tú eres superviviente. Eres un Exacto, animal. exacto, eres un animal. Tú ahí no estás obedeciendo absolutamente nada más. Y mira que a lo que obedecen ellos en sus relatos sigue siendo una dualidad, porque es como la supervivencia, pero que en última tú no va a importar que tú vivas o no. Y el desenlace de Hamlet, ya aquí cagando pues el final de la película, él no termina vivo, pero no le importa porque cumple su vuelta noble y su fin, y fue morir en medio de la batalla. Igual eso no arruina la película, que hay que verla. Sí. ¿Sabes una cosa? Un dato que me gusta que das es que estos pueblos tomaban estas pociones que se inventaban con estas plantas para alucinar. Y eso es algo que se ve en muchas otras culturas, en las culturas indígenas, en Masato, todas estas cosas, estas bebidas fuertes que hay para uno purificarse. Eso es algo que se ve en muchas culturas, entonces lo cual hace menos original la cultura nórdica y lo cual dice que somos humanos, que Sí. disfrutemos las diferencias que Sí. tengamos, que a veces son pocas también. De hecho, Dale. a lo largo de la película son muchas las escenas en las que tú ves a varios personajes fuera de sí. Hay una parte en la que Hamlet, antes de encontrarse románticamente con Olga la primera vez, están como los sirvientes como en su festín. Y esa gente está fuera de sí. Sí. Ellos no son guerreros, pero ellos están fuera de sí como en sus rituales. Rituales. Es como en sus orgías, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, a Hamlet muchas veces en medio de la película, no sé a ti, pero la impresión que ahí me daba era como la de un hombre que si no estaba pensando en vengarse, estaba simplemente fuera de sí. Sí. Estaba simplemente como existiendo. Era como una neutralidad tal lo que él a ti te inspiraba, que cuando habían esos close-ups solamente del rostro, la mirada del tipo decía Era mucho, ida. porque tú ya estabas viendo el oído. Entonces ya cuando tú lo ves así enfocado, ya tú ves que esa mirada de Ido no es tan ida, sino que tiene como un propósito, tiene como algo hasta diabólico Sí. en los ojos, ¿sí me entiendes? Total. Háblame del Yggdrasil, o este árbol de la Ese vida es que uno otro de ve. los tantos símbolos que tiene la película. Muy al principio sale ese árbol, para si te la viste, si se la vieron ya y se confundieron o no saben a qué aludía ese árbol, no es que se refiere únicamente como a un árbol genealógico, no, eso es el Yggdrasil. Y el Yggdrasil es lo que en inglés se conoce entre los nórdicos como The World Tree, Ajá. o el mundo cósmico para ellos, que Ajá. unía los 9 mundos, y uno de esos 9 mundos era Midgard, y Y ahí Midgard es la vivían los tierra, humanos. Ajá. exacto. De hecho, no sé si tú sabes el dato, si se llama World Tree y la forma es la de un árbol, es porque los nórdicos supuestamente se inspiraron en cómo se veía la Vía Láctea y sabía. estas estrellas. Pues no estoy Me completamente imagino seguro que del ahí lo dato, buscaron en pero Pinterest. sí, es como de ahí que viene esa Ujú. cuestión. Entonces ahí vienen dos elementos que este man en el medio de la película conjuga muy bacano. Y es que primero muestra el Yggdrasil, el árbol así llanamente. Ujú. Después este tipo, Hamlet, en sus visiones, ve en repetidas veces su árbol genealógico, su ascendencia. Ujú.
Pero ¿por qué todos esos reyes, todos esos ancestros de Hamlet, todos están colgados? Colgado, como si Ya lo estuviera dijimos, Odín no en vano era el All Father de todo, y entre todas las cosas era el dios de la horca. Ajá. Ya vamos a explicar por qué era el dios de la horca. Y esa es la razón por la cual todos estaban ahorcados, inclusive su papá. Pues su papá no muere ahorcado, pero es el símbolo de que murió en guerra, de que murió en batalla porque lo asesinan. La horca es un símbolo muy importante entre los nórdicos porque gira en torno al sacrificio. Es que miren que la dualidad siempre da un resultado. Entonces estamos hablando acá de que la vida con un propósito sí o sí va a terminar en la muerte. Ajá. Acá Odín tuvo un propósito y fue conocerlo todo, o entenderlo todo, o verlo todo, o escucharlo todo. ¿Y qué le dijeron los sabios, las sacerdotisas y las profecías de esa época? Tienes que hacer un sacrificio, pero si yo soy el padre de todo, ¿qué voy a sacrificar que esté como a mi nivel? Ajá. Voy a sacrificarme a mí mismo. Entonces él sacrifica su ojo, Para verlo todo. se clava, ¿cómo se llama? La lanza también por un propósito y se ahorca también por otro propósito. De hecho, hay un filólogo y un profesor del folclore nórdico y a él se le alude una cita, que es: los ahorcados montan la horca, y aludes a que un ahorcado le hace honor a la figura de la horca, es por eso, por el sacrificio per se. No importa cuál sea el sacrificio, siempre y cuando sea uno noble. Y eso es como una forma también como de mirar hoy día quizá lo lindo entre algo tan bruto, pues porque es la violencia al 100, no hay de otra. Sí. De hecho, eso es una de las cosas dignas de mencionar sobre la película, porque la película es bárbara. Porque con vikingos, la serie de vikingos de Netflix, uno te no, los vikingos, qué cool, llegan, pero no muestra de una forma tan cruda lo que era esta realidad. Por ejemplo, la realidad de estos pueblos invadiendo los pueblos eslavos y esclavizándolos, que de hecho ahí viene lo que viene siendo el término esclavo. Entonces es crudísima en ese sentido porque nos muestra un mundo bárbaro, donde uno dice, como dice mi amigo Ate, si hay ausencia de ley, no volvamos allá. No volvamos allá porque es la barbarie. De hecho, es un mundo bárbaro que mitológicamente es bonito y es muy rico y aparece bruja y es genial. Y es bacano explorar esta cultura, pero no debe ser un mundo bárbaro que yo sé que nadie va a querer volver a ese mundo. Entonces, por eso más protejamos nuestra democracia. Y yo creo que es hay un dato que se nos está olvidando muy particular. De hecho, lo debimos mencionar cuando estamos hablando de las diferencias marcadas entre los roles de hombres y mujeres. Y era que en la película hay un detalle que no es evidente, y es que cuando sale el primer barco, cuando muestran por primera vez a Hamlet grande, quien comanda ese barco es una mujer. Y el director lo aplica adrede, porque resulta que en medio de toda esa salvaje investigación que hacen, encuentran coincidencialmente en medio de esa investigación una tumba de una comandante mujer, y es la única y la primera que se ha encontrado a lo largo de todas esas excavaciones. Digamos que él, por no desconocer como ese detalle histórico real, tangible, pone esa mujer en esa mujer ahí. Y de hecho creo que casi no se ve. De hecho no se ve. Pero si mal no estoy, cuando invaden esta tierra eslava de donde sale Olga, Anya Taylor-Joy, hay uno de estos guerreros que dice: tráiganme esclavos fuertes. Creo que es mujer, sino que sale muy muy rápido, y creo que es la misma comandante. Sí, es cierto. Pero bueno, ese mundo bárbaro yo creo que queda muy bien replicado en esta película. La película lo refleja muy bien. Un mundo bárbaro que tiene una cultura hermosa, que ya está muerta, por así decirlo, pero que no deja de fascinarnos. Pero es un mundo bárbaro, yo sé que al cual no vamos a querer volver. Pero ahí está en esa película para que lo disfrutemos desde toda la riqueza cultural que nos da, y también desde toda la trama de la película, porque es una película muy bien hecha. No es una película tan de acción como ustedes pueden pensar que es. No. Es una película bien llevada, pero es muy entretenida, es muy cruda y culturalmente es muy rica. Entonces vayan, véanla, disfrútenla
Y ahí está, The Northman. Nos demoramos mucho para hacer este programa, pero es que queríamos hacerlo muy bien y sobre todo con unos aspectos creo que un tanto originales que podíamos aportar. Como en todos los otros episodios, obviamente, seguramente hubo detalles que se nos escaparon, que no encontramos o que se nos olvidaron. Déjenlo en los comentarios. Exacto, si de pronto quedaron con ganas o creyeron que íbamos a mencionar algo y no lo hicimos, y hay algo que les gusta de la cultura vikinga, díganlo. Bueno, aquí Jesús Monterrosa, hermeneutas, espero que les haya gustado este programa y bueno, yo aquí me despido. Julio, Jesús, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias nuevamente y los seguimos esperando. Gracias a los que nos siguen. Somos poquitos aún, pero los estimamos demasiado los que nos ven. Entonces espero que les haya gustado todo esto que hemos dicho sobre nuestra sociedad y cómo nuestra sociedad hoy en día se ve afectada por esas culturas que vienen de allá, no solamente en el cine, sino también en nuestros comportamientos políticos y cómo el arte sigue ahí y la cultura sigue ahí intentando constituirnos y haciendo pensar. Entonces, pillen la película, pillen la serie, disfruten, hagan sus propias investigaciones y nos cuentan. Un abrazo a todos, hermeneutas. Nos pillamos.